Bien, buenas noches a todos los estimados estudiantes. Veo que está ya instalada Andrea, Anel, Blanca, Jonathan, Carla, María René, Mirna, Ovidio. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Talento. Licenciado, buenas noches, le saluda Blanca España, solo con una observación, se escucha como algo lejos su voz. Se escucha, Leito. Ahorita estamos arreglando. Estamos ahí, buenas noches, ¿me escuchan mejor ahí? Sí, escuchan mejor. Buenas noches, Anel, ahí vi su saludo. Bueno, me da mucho entusiasmo, mucha alegría, pues, poder compartir este ratito con ustedes. Ya saben, mi nombre es Pedro Humberto Villatoro Rodríguez y pues vamos a compartir estas jornadas con el curso de herramientas para la productividad 1. Realmente es un tema apasionante, es un tema como todos los de su carrera, son temas que nos dejan pues una enseñanza, una experiencia que esperemos tengan oportunidad ustedes de aplicarlas en sus vidas. Así es de que no solo les deseo buenas noches, sino que a la vez les doy la más cordial bienvenida a esta actividad. Voy a rogarles que durante todo el proceso pues podamos nosotros trabajar, escuchar pues la explicación que vamos compartiendo y finalmente pues las dudas que vayan surgiendo, si gustan las apuntan y así las podemos compartir a través de toda la conferencia. En primer lugar, pues hablemos un poquito de lo que el curso pretende, ¿verdad? Ustedes saben que vivimos en una época global y la globalización pues es un fenómeno que afecta particularmente a todos los países que estamos en el contexto del desarrollo, pues tanto en proceso como al país que está en desarrollo como a los países que ya están desarrollados, porque este es un fenómeno universal. La globalización pues es un fenómeno que lo que ha hecho es venir a romper fronteras. Tradicionalmente se pensaba en las empresas en un plano nacional. Hoy por hoy toda organización que piensa en el plano únicamente nacional pues va a la deriva, porque ustedes saben que en esta época pues tenemos necesariamente que pensar en el plano internacional, independiente de que exportemos, independiente de que importemos, no podemos estar ajenos a lo que acontece en el mundo. Entonces, en ese sentido, pues hablar de globalización es hablar de un fenómeno que nos aqueja a las personas, a las familias, a las organizaciones, a los países en sí. Entonces, cuando hablamos de productividad, tenemos que pensar en hacer las cosas, bien en el tiempo previsto, ¿verdad? Hacer las cosas a la medida de la competencia, sin olvidarnos del entorno
¿verdad? Porque muchas veces nos olvidamos del entorno y ninguna organización, ninguna persona podemos o debemos obviar el entorno y concentrarnos solo en nosotros. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes por qué están estudiando, ¿qué podrían responder? ¿Por qué estamos estudiando? ¿Qué responderían? ¿Están tímidos o no les escucho? Pero mientras se deciden, dice acá que en la... Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Uno comúnmente estudia primero por superación, Sí. para adquirir un mejor puesto, para tener mejores oportunidades laborales, ¿verdad? Y para ampliar nuestros conocimientos. Bueno, por eso es que yo estoy estudiando, ¿verdad? Muy bien, ampliar conocimientos, muy bien, superación. Ahora, me quiero superar y estudio porque en cierta medida hay un entorno que me afecta directa o indirectamente, ¿verdad? La superación tal vez va de la mano de la competencia, ¿cierto? Vivimos un mundo altamente competitivo y esa competitividad nos obliga a estar preparados, principalmente las nuevas generaciones como ustedes, ¿verdad? Que están abriéndose campo en su profesión, en su vida. Dice que América Latina pues ha experimentado profundos cambios de estructura, ¿verdad? Por eso dice cambiar la economía nacional a una economía global, que es lo que yo explicaba anteriormente. Entonces, hoy por hoy las organizaciones de todo tipo, grandes, pequeñas, grandes corporaciones, ya no pueden limitarse solo a pensar en el entorno, sino que tienen que pensar en experimentar cambios profundos. Por ejemplo, hoy por hoy, esa economía nacional que se ha convertido en economía global nos lleva a adoptar normativas. Por ejemplo, donde ustedes trabajan, en alguna organización, ¿están acreditados o certificados en normas de calidad? Por ejemplo, ISO 9000 o ISO 14000, o alguna organización de las que trabajan están trabajando en el tramo de competencias laborales, por ponerles 3 ejemplos. Sí, licenciado, fíjese que efectivamente en la empresa donde yo laboro, hace como 2 meses atrás, en enero precisamente, a mí me certificaron de ISO 19001-2015 y ISO 19011-2018 por parte de INLAC. Claro. Es nuevo requisito de ellos, ¿verdad? Y ellos manejan lo que es primario, secundario, que sería el básico, el intermedio y el avanzado. Y nos exigían que todos estuviéramos en nivel avanzado, por el tipo de trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad? Se certificaron con INLAC. Sí, efectivamente. Muy bien. Bueno, pues pero eso es una muestra, ¿verdad?, de que la organización tiene que adoptar entornos que antes no estaban pensando. Por ejemplo, las organizaciones hoy por hoy se preocupan mucho de la calidad, de la gestión ambiental, de la responsabilidad social, de la salud ocupacional, que son elementos vitales como estrategias para el desarrollo de las organizaciones. Entonces, como decíamos, hace algunos años, pues el interés de las organizaciones se limitaba solo al tramo nacional, ¿verdad? Pero el nuevo milenio trae grandes desafíos. El siglo XX nos dejó condiciones para que el nuevo milenio, pues con carácter irrevocable, adoptemos estos progresos y obviamente toda organización adopta estos sistemas no por moda, eso hay que tenerlo muy claro. No es moda, sino que es una necesidad, ¿verdad? Y eso afecta a las personas, afecta a todas las condiciones de trabajo, los niveles de compensación, incluso cómo manejar los conflictos. En Guatemala no estamos ajenos a esto, ¿verdad? La red
de comunicación nos une a los países y hay efectos de tipo global. Y los efectos globales son estos. Por ejemplo, ¿qué nos heredó el siglo XX? El siglo XX heredó grandes avances en la ciencia, la tecnología, exploración espacial, y vean ustedes cómo el mundo pues gira en torno a estos factores, y estos factores nos llevan a pensar que toda organización trabaja a través de su personal en función de consolidar productividad, competitividad, consolidar aspectos de rentabilidad. Y obviamente, pues lo que quiere toda organización a través de sus personales es ser más productivos, ser más altamente competitivos, ¿verdad? Y entonces, en esta unidad que estamos trabajando, yo esperaría que ustedes comprendan, definan con propiedad lo que son algunos conceptos que giran en torno a productividad, de la globalización misma, ¿verdad? Algunos tenían la duda sobre este fenómeno que es la globalización, y conversar un poquito sobre los tipos de productividad que tenemos, ¿verdad? Entonces, en el inicio tenemos que pensar que en torno a la globalización enfrentamos como personas y como organizaciones ciertos desafíos que tienen un carácter global, empezando por la globalización misma. Ya dijimos que hoy por hoy tenemos que olvidarnos ya de las fronteras. Si ustedes se dan cuenta, hay tratados de libre comercio, y un tratado de libre comercio, ¿qué es lo que hace? Rompe aranceles, bloques comerciales, para facilitar el libre comercio entre países. Por ejemplo, Guatemala tenemos tratados de libre comercio con países como Chile, con la Comunidad Europea, con Estados Unidos, etcétera. Y eso es parte de ese desafío global. Pero la globalización viene en función de desafíos que enfrentamos con carácter histórico. Hay desafíos con carácter externo, hay desafíos con carácter organizacional, hay desafíos con carácter profesional, incluso hay desafíos de tipo internacional, ¿verdad? Que, por ejemplo, platicando un poquito de ellos, los desafíos históricos pues van en función de una perspectiva, y parte de ese desafío va en función de una buena gestión de recursos humanos, de demostrar que estamos influenciados por el ambiente, ¿verdad? O sea, la gestión de recursos humanos, las organizaciones que implementan sistemas de cambio como gestión de calidad, por poner un ejemplo, se ven en la necesidad de consolidar la gestión del talento humano, hoy por hoy a través de lo que se llama gestión del conocimiento. Y si preguntamos cuál es el objetivo de todo esto, pues realmente es el incremento de la productividad y de la competitividad a través de las personas. Por ejemplo, los desafíos internacionales, nosotros como profesionales debemos tener conciencia de la diferencia que implica nuestra participación como país en el contexto internacional. Entonces, acá como desafío internacional se ven hasta aspectos de tipo cultural, de tipo legal. Por ejemplo, las leyes, el libre comercio, la libre competitividad, todo esto está sujeto a normas, a leyes que dejaron de ser nacionales y tienen un carácter internacional. Por ejemplo, los tratados de libre comercio están fundamentados en aspectos legales, no solo de país, sino que con un carácter internacional. Por ejemplo, nos vemos transculturizados, ya que se habló de cultura. La transculturización tiene que ver con cómo otras culturas nos afectan positiva o negativamente, ¿verdad? La invasión de mercados, estamos invadidos. Por ejemplo, la moda nos afecta culturalmente, la forma de alimentarnos. Por ejemplo, la industria de comidas rápidas nos ha traído pues formas de alimentación, pero también nos han traído algún tipo de problemas, principalmente de salud. Pero en fin, todo esto es parte de la transculturización a la que los países
de una u otra manera tenemos que adaptarnos y enfrentarlos, ¿verdad? Muchas de las decisiones que se toman a título personal, profesional, empresarial, tienen que ver con el modo en que nos comunicamos. Por ejemplo, todavía nos encontramos con organizaciones que no están de acuerdo y se oponen, por ejemplo, a crear sistemas de información internos, al uso de computadoras, etcétera. Esas empresas se quedan a la saga. Entonces, dentro de la base cultural, la comunicación es base de nuestra sociedad, es base de nuestra cultura. Entonces, nosotros como profesionales, como gerentes, como jefes que somos o vamos a ser, pues nos vemos en la necesidad de administrar adecuadamente esa tendencia, ¿verdad?, de la transculturización y no perder nuestros valores, ¿verdad?, no perder ciertas costumbres, ciertas tradiciones, pero también dar paso a otras que posiblemente permiten el desarrollo personal, profesional, organizacional. Entonces, la estructura organizacional nos lleva a que todo mundo y las organizaciones enfrentamos dificultades, porque no vamos a encontrar nunca una organización sin problemáticas, pero eso es parte de los desafíos y de los riesgos que se asumen, riesgos de todo tipo, particularmente de tipo económico, político, y, y dentro de esto, pues la organización se ve en la necesidad de contar con estructuras, se les dice descentralizadas, que permitan tomar decisiones más rápidas y más adecuadas. Cuando decimos descentralizado, significa que muchas decisiones implican el tomar en cuenta la voz de los usuarios, tanto internos como externos. Tradicionalmente las decisiones las toman los jefes, pero en las organizaciones globalizadas se involucra de mejor manera al personal, para que el personal, por ejemplo, en el trabajo en equipo, se integre mejor con su experiencia, con su conocimiento y particularmente porque trabajan dentro del entorno respectivo, que mejor que el personal ayude y apoye en la búsqueda de soluciones que afectan ese entorno. Y posiblemente los gerentes, los jefes van a tener la oportunidad de tomar mejores decisiones tomando en cuenta la voz de sus clientes, en este ejemplo de los clientes internos. Dentro de los desafíos que enfrentan las organizaciones está que hoy por hoy ustedes saben que las leyes laborales van cobrando mucha más vigencia, ¿verdad? Porque básicamente en la sociedad globalizada el cambio de las organizaciones se centra en función del personal. Ninguna organización se va a transformar si no es a través de su gente. Y entonces, por ejemplo, es importante que la organización como tal y su personal conozcan sus derechos. Entonces, por ejemplo, qué tan familiarizados estamos nosotros con los derechos que tenemos como trabajadores, o el patrono también, porque ambos manejamos, patrono y colaboradores manejan derechos, pero también manejamos responsabilidades. Entonces, todo esto ya tiene un carácter universal, por decirlo así. Muchas leyes, en este caso laborales, que rigen en Guatemala, han sido heredadas de la misma Organización Internacional del Trabajo, la cual tiene una serie de eventos, y anualmente hay una convención donde los sectores productivos de los países se reúnen, proponen, toman decisiones y las divulgan. Las divulgan para que las leyes se vayan también globalizando. Entonces, hablando de este contexto, vemos que enfrentamos una serie de desafíos que tienen que ver con la historia, tienen que ver con la globalización misma, tienen que ver con aspectos organizacionales, etcétera. Y todos estos esfuerzos que hacen las organizaciones pues van con un fin, con un objetivo común, que en este caso le vamos a llamar productividad laboral. La productividad laboral, pues los expertos dicen que es una medida de eficiencia,
Posiblemente en las organizaciones donde ustedes trabajan, en algunas habrán hecho alguna evaluación de desempeño. ¿Alguna de sus empresas han hecho evaluación de clima organizacional o alguna auditoría de calidad? Buenas noches, licenciado. Efectivamente, en la empresa donde yo laboro, pues actualmente buscamos una certificación FSC 22000 y nos exige la evaluación del clima laboral y el desempeño de los empleados. Entonces, allá está establecido que cada 6 meses se debe de realizar una evaluación de desempeño del personal y la evaluación del clima laboral se realiza una vez al año, siempre dejando planes de acción para encontrar mejoras, ¿verdad? Muchas gracias, excelente. ¿Alguien más tiene alguna experiencia que nos desee compartir? Mientras se deciden. Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que nosotros ahí en el ambiente de trabajo constantemente se hace evaluaciones personal. Sí, sí. Cada cierta época y algunas veces se ha ido ascendiendo conforme al desenvolvimiento de cada persona. Muy bien. Muy bien. Y todas estas evaluaciones no deben verse como modas ni como una actividad que estresa al personal y después nadie se entera qué pasó. Todas estas actividades realmente en el fondo buscan evaluar, controlar, mantener e incluso el gran objetivo es mejorar la productividad laboral. Por eso una evaluación de desempeño requiere realimentación. El personal tiene derecho a saber los resultados, igual que en una auditoría. Porque si el personal no se entera de los resultados, ¿cómo puede mejorar? Entonces, en calidad hay un principio que dice que lo que no se mide no puede mejorarse. Entonces, estas herramientas que mencionamos nos ayudan precisamente a provocar que se mejore, en este caso, el desempeño de las personas. Alguien iba a hablar, disculpen. Bien, la productividad entonces podemos decir que es un indicador. Un indicador es como un índice, es un estándar. Obviamente esos estándares los tiene que conocer el personal, ¿verdad? Yo debo saber sobre qué parámetros me van a evaluar, sobre qué parámetros me van a medir, etcétera, ¿verdad? Y entonces el uso óptimo de los recursos nos llevan a una mejor productividad, porque la productividad básicamente implica optimizar recursos para obtener los mejores resultados. Es decir, los recursos mínimo vitales necesarios, ¿verdad? Y eso nos lleva a ser competitivos, ¿verdad? La empresa es competitiva cuando su personal demuestra su capacidad en la administración de los recursos. Por ejemplo, si nosotros no administramos nuestros recursos adecuadamente, empezamos a provocar desperdicios. Y entonces, a más desperdicio, menos productividad. Y entonces, uno de los grandes desafíos organizacionales es ese, que el personal a todo nivel, desde el gerente hasta el más humilde de los trabajadores, aprendan a optimizar los recursos con que contamos, ¿verdad? Y eso recordémoslo siempre, ¿verdad? Entre más desperdiciamos, vamos a ser menos productivos. Menos desperdicio, más productividad. Entonces, desperdicio es cualquier forma de recurso que no optimizamos. Por ejemplo, empezando por la persona. El recurso más valioso de la organización somos las personas. Pero el recurso más valioso de las personas es nuestro tiempo. Y entonces, si nosotros no administramos bien nuestro tiempo, difícilmente vamos a administrar bien los recursos que tenemos y entonces vamos provocando desperdicios. Por eso se dice que hay factores que van a fortalecer la productividad laboral y esos factores de productividad laboral son todas las acciones que pueden beneficiar o afectar nuestro rendimiento, ¿verdad? Pues si usted optimiza recursos, rinde más. Si usted subutiliza recursos, rinde menos. Por ejemplo, las organizaciones vivimos algunos factores como el ausentismo,
o la rotación de personal, o el funcionamiento de la maquinaria, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, nuestra maquinaria no le damos el mantenimiento preventivo, correctivo, etcétera, entonces estamos provocando desperdicios. Hay factores de ambiente, por ejemplo, si nosotros trabajamos en un ambiente no adecuado, ¿qué pasa si laboramos en una atmósfera hostil? Seguramente nosotros no vamos a rendir. ¿Por qué la gente a veces no va a trabajar? Hay gente que se reporta enferma, pero en la realidad no están enfermos. Lo que pasa es de que el entorno no es propicio y no se sienten motivados. Entre más desmotivado está el personal, menos productivo va a ser. Entonces, hay muchos factores que podemos destacar y que pueden contribuir en el beneficio o en el deterioro de la productividad. Por ejemplo, la cultura organizacional. Si nosotros evaluamos el clima organizacional es porque queremos saber el estatus de la organización en muchos aspectos. Reclutamiento y selección, cómo manejamos la calidad, digamos, de nuestro entrenamiento personal, cómo es la buena o mala comunicación, etcétera. Entonces hay muchos factores que nos permiten determinar qué atmósfera vive la organización. Si la atmósfera es mala, hay que asumir acciones correctivas de fondo. Si la atmósfera es buena, pues hay que asumir acciones de mantenimiento, de seguimiento y mejora. En todo tiene que estar presente la mejora continua, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, una organización donde hay algún tipo de beneficios adicionales, reconocimientos, incentivos, ¿verdad? Entonces son organizaciones donde seguramente el personal va a trabajar adecuadamente cuando hay políticas de puertas abiertas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes se sienten orgullosos del lugar donde trabajan? A ver, ¿quiénes están realmente orgullosos del lugar donde trabajan? ¿Y por qué? Los dejé pensando. Sí, fíjate que yo en mi caso, yo me siento bien y yo me siento realmente orgulloso. Donde estoy, siento que estoy aceptado por el grupo y Sí. al fin y al cabo yo pienso que el crecimiento de la empresa, los proyectos van saliendo adelante, y eso me motiva a mí para decir eso. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Cuando opinemos, les voy a explicar que nos compartan su nombre, así podemos irnos identificando por nuestros nombres. Pero hablando del orgullo por el trabajo bien hecho, ¿alguien más se siente orgulloso del lugar donde trabaja? Hemos escuchado hablar del doctor Edward Deming. El doctor Edward Deming es considerado el padre de la calidad. El padre de la calidad. Él fue el que inició todo este barullo de la administración de la calidad y 60 años después ya vieron que el mundo sigue girando en torno a la calidad, evolucionando. Ellos con Ishikawa y otros grandes expertos le llamaron administración por calidad total. Y muchos expertos se rieron de ellos, decían, bueno, ¿y por qué le dicen calidad total? Porque Deming decía, bueno, la calidad debe estar presente en todo, personas, procesos, productos, servicios, instalaciones, maquinaria, por eso es total, hasta en la forma de vida de los trabajadores. Y algunos decían, ay, ¿quién se va a estar preocupando de la gente y su vida? Aquí nos interesa que trabajen bien y punto. Pero vieron que al cabo de los años el mundo les dio la razón a ellos, porque hoy por hoy se habla de responsabilidad social empresarial, se habla de calidad de vida, ¿verdad? Entonces la productividad debe ser total, y la productividad total de los factores, dice, ¿verdad? El PTF, productividad total de factores en español, pues no es más que la diferencia entre
entre cómo crece la producción y el incremento de estos factores. Dicho en español, usted puede producir 4.000 mesas, pero el 20% de mesas va defectuoso, su productividad es al 80%. Entonces, por eso hablamos de productividad total, porque hoy por hoy se habla, por ejemplo, de Six Sigma, que es la evolución natural de los sistemas de calidad, y el Six Sigma se concentra en esa porcioncita de factor o distancia que hay o brecha que hay entre la productividad total y la productividad que la organización tiene. Entonces, por ejemplo, si usted está al 90% de su productividad, es un buen nivel, pero hay que pensar qué está pasando con el 10%, con el 10% que no le permite llegar al 100%. Alguien nos está compartiendo, pero no se le capta. Bien, vamos a continuar. Entonces, la productividad total de los factores, pues obviamente va a dirigir el crecimiento económico o puede afectar el crecimiento económico del lugar donde trabajamos. Por ejemplo, a más productividad puede haber más inversión. A menos productividad, la empresa u organización será limitada en su crecimiento, en su economía, ¿verdad? A eso le llaman crítica de Cambridge, ¿verdad? Que tiene que ver con la productividad marginal. Por ejemplo, lo marginal significa hay empresas que están felices porque su área A es excelente, pero las demás áreas están mal. O hay organizaciones que están felices porque las áreas A, X, Y están bien, pero la B y la W están pésimas. Entonces no queremos una productividad marginal, queremos una productividad total, donde todos los cabos estén unidos. Ahora, ¿cómo lograr eso? Para lograr esto existen pues herramientas, que es parte de lo que nosotros en la evolución del curso vamos a hacer. Por ejemplo, un sistema de gestión requiere 3 factores vitales. Uno es el factor humano, ¿verdad? Porque dijimos que las organizaciones se transforman a través de las personas. El otro elemento, pues, es el factor estratégico, porque la gente necesitamos un orden que seguir. La estrategia es un orden. Por ejemplo, las estrategias de calidad, la ISO 9000, la ISO 14000 y otras, pues son estrategias que nos dan un orden a seguir, nos dicen qué hacer. Y las herramientas, que también les podemos llamar métodos o técnicas, pues son esos métodos, son esas herramientas o son esas técnicas que nos permiten aprender a hacer la calidad. Porque usted puede estar muy mentalizado, pero no tiene un orden, no me sirve. Puedo estar mentalizado, pero no tengo un orden que seguir, tampoco me sirve. Debo estar mentalizado, debo tener una estrategia que seguir, pero también debo conocer métodos, debo conocer herramientas que me permitan hacer la calidad y por consiguiente afectar la productividad de manera positiva. Entonces la productividad total, pues de los factores, debe dirigir el crecimiento económico de las organizaciones. Entonces, de la mano del buen trabajo, de la mano de inversiones inteligentemente analizadas, inteligentemente aprobadas, ¿verdad? Y entonces, obviamente, eso va a permitir el crecimiento de las economías y en este sentido, pues, requiere también de contabilizar, porque decía yo anteriormente, la calidad si no se mide no se puede mejorar. La calidad hay que medirla. Por ejemplo, si usted no, al hacer la evaluación de desempeño, no le dan sus resultados, ¿cómo puede usted mejorar si no sabe sus resultados? ¿Cómo puede usted, por ejemplo, eliminar errores si no se los han compartido? Entonces es parte de las fuentes de comunicación. Lo que no se mide no lo puedo mejorar. Entonces la gente debe tener noción del estatus que está trabajando, de sus grandes aciertos, pero también de sus debilidades. Realizar planes de contingencia para tomar acciones
de tipo correctivo, acciones de tipo preventivo, para poder, en el caso de las acciones correctivas, pues lo que está roto hay que arreglarlo, lo que está malo hay que corregirlo, pero posteriormente agarrar la cultura de no esperar a que las cosas se rompan o se arruinen para arreglarlas, la cultura de la prevención, que es algo que no tenemos en nuestra sociedad organizacional en Guatemala, ¿verdad? Debemos desarrollar esa cultura de la prevención, anticiparnos a los hechos, eso es la prevención. Y entonces el producto o resultado de nuestro trabajo le va a dar lo que se llama producto adicional, que en otro término le podemos decir valor agregado. Por ejemplo, si usted cumple con las premisas, si usted cumple con los cometidos, si usted da el estándar que le están exigiendo, no se quede ahí. El doctor Edward Deming decía que no importa qué tan bien hacemos las cosas, siempre va a haber una mejor manera de hacerlo. Y bueno, eso lo podemos vivenciar nosotros en todo lo que nos rodea. Por ejemplo, su empresa evoluciona, usted evoluciona, la tecnología evoluciona. Eso es una forma de demostrar que la mejora continua está vigente. Por muy bien que hagamos las cosas, no importa. Siempre podemos encontrar una mejor manera de hacerlo. Y aquí en el producto marginal hablamos de la variación. La variación es posiblemente el principal enemigo de la productividad. Productividad y calidad, algunos piensan que son sinónimos, porque ya dijimos, a más calidad es porque estamos siendo más productivos. A más productividad, por consiguiente, hay más calidad. Y entonces, pero hay un fenómeno que afecta la calidad, que es la variación. La variación dice que no vamos a encontrar en un ambiente de producción y de productividad, no vamos a encontrar dos cosas 100% iguales. Siempre hay mínimas diferencias. Esas mínimas diferencias en dimensión, en textura, en color, qué sé yo, cuando no son dramáticas, no afectan el resultado final. Entonces, a menos variación, más calidad. A más variación, menos calidad. Por ejemplo, usted construye mesas y mide las patas de las mesas y seguramente va a encontrar que una mesa tiene una micra de milímetro más grande o más larga que otra, o es un milímetro más ancha o largo que otra, pero esa variación no afecta al resultado final. Pero si la pata de la mesa tiene 1 centímetro o 2 más corto que otras, ahí se afectó el resultado final. Entonces ya es producto de reclamo. Entonces, entre menos variación, más calidad, más productivos, más efectivos vamos a ser. Y eso es parte de los grandes desafíos de la productividad. Antes de compartir algunas conclusiones, me gustaría que nos demos unos 5 minutitos para un periodo de preguntas y respuestas, ¿verdad? Así que si tienen dudas o algún aporte que quieran compartir, luego les voy a dar conclusiones y algunas pequeñas recomendaciones. Así que entonces dejemos la tribuna abierta a sus preguntas, comentarios, conclusiones. ¿Algunas dudas, algunos comentarios, alguna inquietud? Una pregunta, licenciado. ¿Qué mecanismo cree usted que sería el más efectivo como para poder poner en práctica para que una organización, digamos, en este tiempo logre, digamos, su objetivo, digamos, lo informa? Muy bien. Bueno, en principio, pues les había mencionado que el mundo gira en torno a la calidad. Los sistemas de gestión no son modas, sino que realmente son una necesidad. Tampoco son obligatorios. El mercado global incentiva el uso de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Cámara de Industria. Cámara de Industria desde hace 20 años promedio logran
desarrollar a través de alguna ayuda internacional apoyo a sus agremiados en función de hacer diagnósticos para implementar modelos de gestión. Un sistema de gestión es adoptar, por ejemplo, un sistema como la ISO 9000 o las ISO que nos mencionaron anteriormente, ¿verdad? Hay normativas focalizadas a la calidad, al ambiente, a la responsabilidad social, a la manipulación sanitaria de alimentos, a la salud ocupacional, competencias laborales, por mencionarles algunas. Las organizaciones hoy por hoy ya no deben conformarse, por ejemplo, solo en implementar un modelo de gestión de calidad de productos y servicios. Hoy por hoy se está fomentando la normativa 9004, ¿verdad? En su versión 2019, que nos dice que hay que desarrollar, por ejemplo, sistemas integrados de calidad. El sistema integrado de calidad pues implica que la organización, a partir de una auditoría, pues diseña el sistema de gestión. El sistema de gestión debe implicar educar al personal, involucrar al personal, comprometer al personal, evaluar los resultados que el personal genera a través de auditorías, darle seguimiento a eso, pero también implica el que la organización esté dispuesta a reconocer los esfuerzos extraordinarios del personal. Entonces yo lo que recomiendo es que las organizaciones adopten sistemas de gestión basados en sus necesidades vitales, ¿verdad? Puede empezar focalizándose en gestión de calidad, pero con la noción de que tarde o temprano van a tener que hacer el sistema más integrado, porque la gestión de calidad, pues hoy por hoy, nos exige, por ejemplo, el uso de tecnologías limpias, nos exige, por ejemplo, el compartir con el personal, pues calidad de vida laboral, por ponerles algunos ejemplos. Entonces, la adopción de estos modelos, entendiendo que los modelos no se implementan en una semana o un mes. Esto lleva tiempo, es un proceso largo, es un proceso continuo. Se ven resultados a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Las grandes organizaciones, por ejemplo, en Guatemala, los ingenios, por ejemplo, la licorera, por ejemplo, algunas agroindustrias como Lignum o Bisagro, por ponerles algunos ejemplos, son organizaciones que son muy exitosas, están altamente globalizadas y la clave del éxito es implementar estas estrategias que implican el factor humano, el factor estratégico, el factor metodológico. No sé si le clarifiqué ahí su pregunta. Sí, bien, está bien, gracias. Bueno, a usted muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? ¿No tienen dudas o algún comentario? ¿Cómo se están sintiendo en la carrera? Un comentario más, fíjese que yo pienso, no sé si me corrigen, estoy mal en esto, yo pienso que, por ejemplo, en macroeconomía, creo que el mundo global, como quien dice, beneficia en gran manera, y digamos en microeconomía, como que venía siendo lo contrario, no sé si estoy mal yo en eso, yo así lo veo, necesitamos ser más organizados, como crear más fuerza, como crecer una organización para ser más competitivos, eso es lo que pienso, yo no estoy bien o mal en eso. Sí, bueno, sí, muchas gracias. Bueno, en países como el nuestro, pues el adoptar estos sistemas se facilita para las medianas, grandes empresas y corporaciones. Sí hemos tenido un poquito de dificultad en la pequeña, en la microempresa. Se han hecho algunos esfuerzos a través de las pymes, ¿verdad? De la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa. Por ejemplo, hay instituciones como el INPECAP que también han tratado de hacer algún esfuerzo por integrar en ese contexto global a las pequeñas organizaciones.
lo que han hecho muchas de estas es crear gremios. Por ejemplo, el gremio del calzado es un gremio muy exitoso que estuvo al borde de la desaparición en Guatemala, precisamente por la invasión del mercado global. Mucho producto chino, mexicano, hasta hondureño. Y la industria del calzado en Guatemala, entre ellos se competían, ellos mismos se iban eliminando, entonces aprendieron que tenían que competir juntos, crearon un gremio. Por ejemplo, otra idea muy buena en Guatemala de pequeña y microempresas que se aliaron y hoy por hoy pues son un sector muy fuerte en Guatemala es, por ejemplo, Vestex. Vestex es un grupo de maquiladores del sector de tejidos y ellos pues aprendieron a unirse, a implementar estos sistemas de gestión y hoy por hoy pues incluso han ganado premios de la Gexport al mejor exportador de productos no tradicionales en Guatemala. Entonces yo creo que la micro y la pequeña industria tienen que aprender a asociarse, a agremiarse para competir mejor y poder implementar y desarrollar estos sistemas que a la larga pues les permiten incrementar su productividad y su competitividad. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Cómo se han sentido? ¿Sintieron interesante esta videoconferencia inicial? Para mí es muy interesante, licenciado. Yo me gusta este tema que estamos tratando. Muy bien, muchas gracias. Veo que están conectados varios. Sí me gustaría escuchar por lo menos unas 2 o 3 opiniones, ¿verdad? Porque siempre es bueno interactuar un poquito, ¿verdad? Andrea, ¿está ahí Andrea? Sí, licenciado, acá estoy. Mucho gusto Andrea, estamos ahí a las órdenes. Anel, ¿me escucha? Sí, licenciado, lo escucho. Muy bien Anel, mucho gusto. ¿Y Blanca España? Sí, licenciado, sí, la escucho y quería agradecerle, ¿verdad?, por habernos enfocado en cada uno de los puntos. Usted se pudo dar cuenta hoy, tenía dudas Sí. con respecto a la actividad y considero que varias se me solucionaron en esta noche, en esta videoconferencia, ya con la explicación que usted nos dio, excepto tenía una duda en la última de sus preguntas. Usted habla sobre cómo influye positiva o negativamente en la productividad de las organizaciones. En ese aspecto, yo he visto que se encuentra mucho en lo que es la productividad marginal y en lo que es también en la productividad total de los factores. Entonces ahí es donde yo digo, ¿qué pongo? ¿Cuál de los dos? Porque la verdad es que cada uno tiene sus positivos y sus negativos. ¿O se pueden poner ambos? No, todo debe girar en la productividad total, ¿verdad? Okay. La productividad total, ¿verdad? Porque la productividad total la va usted liberando de variaciones. Variaciones es la distancia que hay entre la calidad ideal y lo que usted logró. ¿Me entiende? Exacto. Entonces, por ejemplo, usted quiere hacer una carrera de 10 kilómetros y usted dice, bueno, como me dijeron que un tiempo ideal para mis condiciones es 1 hora, ¿va? Entonces usted hace la hora, llegó a la meta y entonces usted logró su productividad total en función de un estándar que se fijó. Pero y si hace 1 hora 10, ya tuvo una desviación de 10 minutos que afectó su resultado final. Entonces, entre menos variación, va a tener usted más calidad. Ahora, puede ser que la hora se volvió 55 minutos, entonces usted superó el estándar. Entonces, ¿qué pasa cuando usted supera el estándar? Creó un nuevo estándar. Entonces, la próxima vez que usted se mida, va a ser en función del nuevo estándar, no del anterior. ¿Se entiende? Por eso hablamos de productividad marginal, porque cuando usted elimina variación, surge un nuevo estándar. Y el nuevo estándar es un nuevo reto. Así es, eso es lo que nos conlleva la mejora continua.
Así es, o sea, en todos estos sistemas y la productividad debemos desarrollar un hábito, que es el de la mejora continua. Lo que les decía, ¿verdad? Por muy bien que hagamos las cosas, siempre vamos a encontrar una mejor manera de hacerlo. Y eso es, en calidad total se le dice la búsqueda constante de la excelencia. Por eso, posiblemente nunca lleguemos a la excelencia total, ¿verdad? Porque nos vamos perfeccionando sistemáticamente. Sí, efectivamente, licenciado Díaz, muchísimas gracias, de verdad, por ampliar más nuestros conocimientos. Bueno, a usted, Blanca, muchas gracias. Cindy, ¿cómo está? Se nos desconectó Cindy. Isaac, ¿está por ahí? Jonathan. Se nos desconectaron algunos. Bueno, Juan José sí está por ahí, ¿verdad? Buenas noches, Vic. Feliz noche, Juan José, igual. Juan José, 2 veces está Juan José aquí. Carla Solís, ¿todo bien? María René. Buenas noches, licenciado. Bueno, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por haberse conectado. Por favor, cualquier duda, como ahí tenemos el grupo WhatsApp, pues escriban ahí las dudas y yo con mucho gusto en cualquier momento les respondo. Estemos al tanto de nuestras actividades. Licenciado, buenas noches. Disculpe, creo que se le cerró su micrófono. Déjenme revisar. ¿Me escucha ahí mejor? ¿Me escucha ahí? ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Sí, licenciado, ahora Ahí sí. estamos. Bueno, muy bien, les decía que entonces cualquier duda pueden escribir, estén al tanto de sus actividades y bueno, pues me ha dado mucho gusto compartir con ustedes esta jornada. Les deseo mucho éxito y pues sigamos adelante, ¿verdad? Que tengan una muy feliz noche, que descansen. Feliz noche, licenciado, que descanse y muchísimas gracias por su videoconferencia y por su explicación, por su exposición muy buena. Bueno, muchas gracias. Se cuidan. Hasta pronto. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Pásenla bien. Feliz noche a todos. Adiós. Feliz noche. Feliz noche a todos. Que estén bien.